Como les decía, eh, bienvenidos a la clase de análisis financiero, semana 2. Espero que ya mañana espero que mañana puedan ya dejar la semana 3 instalada para que ustedes puedan ir desarrollando. Y eh, el próximo lunes cuadramos ya les quedaría para hacer el parcial. Pero de todas formas al final vamos a hablar, no sé si les quede más fácil pasar la clase para el día martes. Vi que a nadie se le cruza, pero igual vamos a esperar hasta el final, a ver si todos están de acuerdo. Y bueno, vamos a darle inicio. Ahí ya poco a poco se van conectando los compañeros. No sé si antes de empezar alguien tiene alguna pregunta. Con mucho gusto les se la resuelvo. ¿Nadie? Bueno, entonces, No, profe, lo único, digamos, es que el martes, pues en mi caso y en el de Diana, ujú. tenemos una clase a las 8 de la noche, entonces de pronto mirar el horario antesito o después, ya, pues para tenerlo como en cuenta. No, sería el martes de 7 a 8 o de 6:30 a 8, no hay problema. Ah, ok, De 6:30 a 8. Pero al final lo cuadramos y si están de acuerdo yo cambio eso en el cronograma de la plataforma. ok, profe, vale. Bueno, para iniciar voy a empezar compartiéndoles la pantalla para presentarles la temática de hoy. Bueno, ya estamos en la semana 2. Les voy a llevar a la 1. En la semana 1, chicos, ya está montada la clase de la semana pasada y todo está hasta el 14. El foro está hasta el 14, quienes tengan algo pendiente. Y la tarea de la semana 1 también está hasta el 14. Por si alguien no alcanzó a montar, desea mejorar algo, pueden nuevamente montarla porque el sistema le permite reemplazar el archivo siempre y cuando esté habilitada la semana. Y estando en la semana 2, nuevamente les presento la guía de aprendizaje. Recuerden que en la clase pasada se las expliqué. También está el planeador académico, la rúbrica para que tengan presente cuál sería la forma correcta y la forma eficiente de presentar un foro, una tarea, una actividad y la cual tenga contemplado las normas APA. Aquí les acabo de montar las diapositivas de la clase de hoy para que quienes quieran más adelante la pueden descargar si desean y conservarla para temas de estudio. Esta es la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de los estados financieros, de su clasificación. Eh, no tanto de su clasificación. Vamos a hablar sobre los conceptos de los estados financieros, su aplicación. Y vamos a presentar un estudio a través de este libro. Este video que está acá habla de los estados financieros, sus conceptos de estado financiero y su composición. Este también profundiza en el tema de los estados financieros. Son videos muy interactivos y aquí pueden encontrar la clasificación de los estados financieros. Luego de que ya veamos todo lo que son los estados financieros, no le puedo empezar a explicar ni a hacer ejercicios si ustedes no tienen claro qué son los estados financieros, para qué es su uso, cómo se clasifican, aunque sé que muchos tienen conocimiento porque esta asignatura, si no estoy mal, es de séptimo semestre. Y les voy a poner en la biblioteca nuevamente en esta semana el estudio consulta del libro de análisis financiero en su unidad número 3, que van a encontrar todo lo relacionado con el análisis financiero. Todo lo relacionado a los estados financieros. Aquí les dejo el link para ingreso. Pueden ver la página, pueden ver el acceso a la biblioteca. Sí, profe. Sí, profe. Vale, entonces cada vez que vayan a consultar un libro, él les va a pedir que usen su usuario y su contraseña. ¿Eso qué va a permitir?
que tengamos buenos números de ustedes consultando la biblioteca. ¿Y eso a quién favorece? Favorece al programa porque nos piden estadísticas con relación a que ustedes dentro de su formación hagan uso del material bibliográfico que tenemos en nuestra biblioteca. Entonces, regresando a la página, van a encontrar esta actividad, estados financieros, y van a encontrar este foro. Como les había dicho, aquí está colgada el ingreso a la clase. Vamos a hablar sobre las limitaciones de los estados financieros en el foro. Pero antes de iniciar con la explicación de las actividades o la temática, vamos a hablar sobre el tema. Vamos a profundizar sobre lo que son los estados financieros y al final tocamos el tema de las actividades evaluativas y formativas. Vamos a dejar de compartir para pasar a compartirles las diapositivas que tengo para la presentación de la clase. Chicos, me dicen si tienen visibilidad de las diapositivas. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Vale. Bueno, como les había dicho, la temática de hoy la asignatura es análisis financiero. Ya conocen a su profesor. Y vamos a hablar de los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Y cuando hablamos de la palabra estados o estado, bueno, podemos usar el concepto de estado para determinar un país, pero este no es el caso. Lo utilizamos estados es para conocer la situación de una determinada o conocer o para establecer la situación o el desenlace, para conocer el desenlace de una determinada situación en un tiempo determinado. ¿Y qué estados? Estados financieros. ¿De quién? De las empresas. Para tomar cualquier decisión, así como nos hacen un diagnóstico en cuanto a nuestra salud, a nosotros como seres humanos, a las empresas se les hace de la misma forma, hablando de la misma forma en que necesitamos conocer su estado. Y dependiendo del estado financiero de las empresas o de los estados financieros de las empresas, vamos a entender cuál es la situación real o cuál es el estado emocional en el que se encuentra esa empresa para tomar qué, tomar decisiones. ¿Decisiones en qué sentido? Dependiendo del estado en que encontremos a las empresas. Si yo le hago un diagnóstico a través de los estados financieros a una empresa y encuentro que su liquidez, que sus ventas son buenas, son excelentes, que sus costos son bajos y sus gastos son bajos, estoy encontrando una empresa con una buena situación financiera. ¿Qué me permite a mí como un gerente? Pues invertir en la generación de valor para que la empresa crezca. ¿Qué le permite a los externos? ¿Y quiénes son los externos? Nuestros acreedores y nuestros financiadores. Acreedores a todos aquellos que nos dan productos para pagar los mínimos a 90 días, porque confían en que la empresa tiene la suficiente generación de ingresos y liquidez para cubrir esos gastos y esos costos. Para los internos, para los socios, inclusive para el gerente, le permite a él tomar decisiones y a los socios, por encima del gerente, a los asociados a la asamblea constitutiva de la empresa, le permite tomar decisiones de carácter de inversión o de carácter de financiación. ¿Cuándo inversión? Cuando la empresa en sus estados financieros demuestra o nos da un diagnóstico que no está bien capitalizada, que sus ingresos no son lo suficientes para cubrir los costos de la empresa. Lo mismo para el gerente. Si el gerente, dependiendo del estado financiero de la empresa, debe tomar decisiones de inversión si hay superávit y de capitalización si encuentra déficit económico en la empresa para seguir operando, obviamente. Entonces, en ese sentido, podemos decir que los estados financieros
son los documentos que debe preparar un comerciante al terminar el ejercicio contable con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de un periodo. En otro sentido, preparar documentos para establecer situación financiera sobre los resultados económicos de un periodo. Por lo general, los estados financieros se elaboran al 31 de diciembre porque el 1 de enero no se elaboran ese día. Ese día deben estar listos para su análisis. Y en base a eso, desde el 1 de enero del año siguiente, se toman las decisiones pertinentes que conlleven, dependiendo de lo que encontremos, si es superávit, inversiones, y si es déficit, pues obviamente financiación a través de préstamo o endeudamiento. Los estados financieros también son la representación en unidades monetarias constantes de los recursos generados o de las utilidades en la operación. Mucho ojo con lo que estado financiero es la representación a unidades monetarias. ¿Y qué son unidades monetarias? Obviamente pesos, en el caso de Colombia, de los recursos generados. También sirve para darnos cuenta cuáles fueron los recursos que generó la empresa en un periodo determinado, específicamente un año, que es el tiempo que se toma para esto. ¿Y de dónde? De las utilidades de la operación. ¿Y cuál es la operación? Pues obviamente la razón social de la empresa o a lo que se dedique la empresa. Para mirar, los resultados si son negativos o son positivos. ¿Qué otro concepto? Los principales, otro concepto sobre los estados financieros. En ellos también podemos ver los principales cambios ocurridos en la estructura financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a través de un periodo determinado. ¿Cómo así? Si yo tengo una empresa que al establecer los estados financieros en un periodo determinado, también me sirven esos estados financieros para darme cuenta cuál fue la variación o la modificación que sufrieron los ingresos, incluso los gastos. Un segundo, que hay alguien preguntando quién da el ingreso. Como que hay alguien, denme un segundo, alguien como que no ha podido entrar a la clase. Listo. Bueno, retomamos. ¿Siguen viendo las diapositivas? Sí, señor. Vale. Entonces, en la tercera podemos ver el reflejo, como dice ahí, el reflejo final en el efectivo de inversiones temporales a través de un periodo determinado. ¿Qué son inversiones temporales? Cuando las empresas generan un superávit en efectivo, un superávit es que cubro todos los gastos de la empresa, repartimos las utilidades, más sin embargo queda dinero disponible porque el periodo fue buenísimo. Entonces la empresa decidió invertir en un CDT, por ejemplo. Luego el periodo siguiente, esa inversión de CDT, vamos a ver una variación en el efectivo a través de las inversiones temporales que hicimos. ¿Por qué? Porque vamos a recibir ingresos derivados de conceptos distintos al tipo de operación de la empresa. Entonces esas son inversiones temporales que modifican o reflejan puede ser un mayor ingreso, valga la redundancia, en los ingresos del periodo analizado. O sea que entre más inversiones externas tenga la empresa, obviamente eso va a representar mayores ingresos, aunque no sean sobre la naturaleza de la operación económica o comercial de la empresa. ¿Cuáles son o cuál es el objetivo de los estados financieros? ¿Cuáles son o cuál es el objetivo de los estados financieros? 1.
¿Para qué elaboramos, para qué construimos en las empresas los estados financieros? Primero, para suministrar información acerca de la situación financiera de la empresa. Ya se los dije anteriormente. ¿Por qué necesito construir esa información para conocer la situación financiera de la empresa? Para tomar decisiones. Si hay superávit de inversión, puede ser inversión en un concepto distinto a lo que hace la empresa, o inversión en crecimiento de infraestructura o en aumento de producción. Dependiendo de cómo esté el mercado, puedo invertir en aumentar mi producción. Pero si el mercado no me está pidiendo aumento de producción, obviamente no lo puedo hacer porque se me crece el inventario y eso puede generarle pérdidas a la empresa. Presentar los cambios en la situación financiera de la empresa, como se los dije anteriormente, lo que le sirve a varios usuarios. ¿Cómo? Ya les voy a decir cómo visualizar o evidenciar los cambios en la situación financiera de la empresa. ¿Cuáles son esos cambios? Analizar si la empresa está generando o perdiendo valor. ¿Cuándo sé que la empresa está generando valor? Cuando cada periodo lo que me da de utilidad neta es superior a lo del año inmediatamente anterior. Entonces los estados financieros me sirven para analizar eso. Y esa información, ¿a quién le sirve? ¿A quién le interesa darse cuenta a través de la situación financiera de la empresa que las cosas van bien? Al, A los socios. al Ah, gerente, al gerente de la empresa para la toma de decisiones, a entidades financieras externas. ¿Quiénes son las entidades financieras externas? Los bancos, entidades de financiación, incluso a nivel del exterior. ¿Por qué a las entidades financieras? Porque una empresa no me va a hacer préstamos si nota una empresa débil en la situación financiera a través de los estados financieros. Pero si ve a una empresa sólida, obviamente las entidades financieras van a darnos el dinero que solicitemos porque están viendo que tenemos capacidad de cubrimiento de la deuda. A los socios, porque es importante el objetivo de los estados financieros para los socios. Pues porque los socios ahí determinan cuándo necesitan generar inyección de capital o poder aumentar, dado el caso que se puede dar, el porcentaje que ellos toman como sus dividendos. O sea, si es una empresa que ha mejorado mucho sus ingresos, que por ejemplo produjo un 10% de lo normal, los socios pueden decidir que de ese 10% adicional ellos lo van a incrementar en lo que les corresponde como asociado. Al Estado, porque al Estado le interesa la información que encontramos en los estados financieros, porque el Estado toma esa información para temas de políticas tributarias. Entonces, a medida que la empresa va generando valor, el Estado se va dando cuenta que esa empresa está obligada a aumentar el recaudo a través de tributaciones. Entonces, por eso los estados financieros son importantes para el Estado tomar decisiones tributarias sobre las empresas. En definitiva, el objetivo principal de los estados financieros es proporcionar información a los usuarios. Ya sabemos quiénes son esos usuarios: los asociados, el Estado, las entidades financieras. ¿Para qué? Información a los usuarios para comparar y evaluar la capacidad de generar beneficios de la empresa. Ojo, ¿para qué le sirve a los usuarios la información? Para comparar, evaluar la capacidad de generación de beneficios de la empresa y analizar la capacidad de generar beneficios de la empresa, pues si la empresa es rentable y si genera valor periodo tras periodo. Eso permite que se le pueda financiar con mucha más facilidad. Entonces, en la siguiente gráfica vamos a ver algo sobre el objetivo de los estados financieros. ¿Qué encontramos en los estados financieros? Información sobre la situación financiera. ¿Y para qué nos sirve la situación financiera de una empresa? Para tomar decisiones. Objetivo de los estados financieros. ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros? En definitiva, el objetivo principal del estado financiero es proporcionar información a los usuarios para comparar y evaluar la capacidad de generación de valor de la empresa.
Objetivos de los estados financieros. Ya sabemos. Otro, dar a conocer los flujos de efectivo. ¿Y cuáles son los flujos de efectivo? Todos aquellos canales y fuentes a través de los cuales la empresa maneja su capital corriente, que es el dinero que tenemos a disposición para usar en un periodo igual o inferior a un año. Esos son los activos corrientes en una empresa. Y mostrar el trabajo administrativo de la gerencia. Obviamente los estados financieros les sirve a los socios para determinar cuál es la eficiencia a través de la cual los asociados están generando valor en la empresa. Por eso es importante. Si tenemos a un buen gerente con capacidades financieras, pues si yo fuera el asociado de una empresa, voy a poder determinar cuál es la eficiencia de ese gerente a la hora de tomar decisiones según la información que él analiza a través de los estados financieros. Perdón. Ok. Ahora, chicos, importante es esto. ¿Cuáles son esos elementos que constituyen los estados financieros? ¿Cómo está compuesto un estado financiero? Según la Presidencia de la República, en un comunicado en 1993, los elementos que constituyen a los estados financieros son los activos. ¿Y qué son los activos? Todos aquellos, todo aquello o toda variable que constituya algo que para la empresa en un tiempo determinado se pueda convertir en dinero. ¿Y cuáles son los activos? Los podemos encontrar como activo fijo y activo corriente. ¿Cuáles son los activos corrientes de la empresa que están inmersos en los estados financieros? Para activo fijo tenemos planta y equipo, vehículos, maquinaria, oficina, computadoras, etcétera. Todo lo palpable, todo lo físico, todo lo que podemos ver a través de activo corriente. ¿Y cuáles son los activos no corrientes o activos? Los activos no corrientes, obviamente, o activos líquidos, pues son todos aquellos a través de la empresa, con los que la empresa cuenta, perdón, para poder hacer inversiones de corto plazo. ¿Y cuáles son las inversiones de corto plazo? Comprar un vehículo, comprar una computadora, pagar unas comisiones, pagar viajes, etcétera. Todo lo que se convierte en dinero en un periodo inferior a un año se considera activo corriente. Pero ¿cuáles son los activos más líquidos que tiene la empresa? Los que maneja a través de las cajas. Entonces los activos son uno de los elementos importantes en los estados financieros. También tenemos los pasivos. ¿Y qué son los pasivos? Es la representación financiera de una obligación adquirida por la empresa, también derivada de un evento del pasado. ¿Qué es un pasivo? Lo que la empresa tomó como obligación financiera un tiempo anterior a la elaboración de los estados financieros, por eso se registra como un pasivo en los estados financieros. Y el patrimonio, que es el patrimonio, es el valor residual de los activos de la empresa después de deducirle los pasivos. Por eso decimos que el patrimonio es igual al activo menos el patrimonio. Esa es la fórmula para conocer los pasivos de una empresa, para conocer el patrimonio de una empresa, perdón. Tomamos los pasivos, los activos, perdón, para conocer el patrimonio de la empresa, le tomamos los activos, le deducimos los pasivos y obtenemos el patrimonio de la empresa. Los ingresos hacen parte de los insumos de los estados financieros. ¿Y dónde encontramos bueno, les voy a aclarar algo acá. Los activos, los pasivos y el patrimonio hacen parte del balance general de la empresa. Sé que muchos de ustedes ya saben que es un balance general, pero no se preocupen que más adelante cuando vayamos a hacer ejercicio los vamos a conocer y a manipular.
Los ingresos representan el flujo de ingresos de recursos en forma de incremento de los activos. O sea, los ingresos representan el flujo de recursos en forma de incremento de los activos, que significa que cada que la empresa recibe un ingreso por concepto de una venta o de un activo, pues sus ingresos aumentan. Más que todo que por el concepto de una venta, porque obviamente una venta significa aumento. Si las ventas de un periodo aumentan con relación a la de otro periodo inmediatamente anterior, obviamente los ingresos de la empresa van a aumentar. Entonces eso es importante saberlo, que los ingresos hacen parte, son elementos claves en los estados financieros, pero en un estado específico y es el estado de pérdidas y ganancias, que es donde colocamos total venta menos costo de venta y otras deducciones. Pero más adelante iremos ahondando cuando ya empecemos a hacer ejercicios prácticos. Los costos, claro, porque dentro de los estados financieros encontramos, dentro de los estados financieros encontramos que son los costos, representan erosiones. ¿Y qué son erosiones? Ah, háganse que están, por ejemplo, pasando una carretera y empieza a caerse en pedazos. Esos son los costos. Son porcentajes que tomamos de nuestros activos, pero los utilizamos en cargos asociados a la adquisición de equipos de producción para la adquisición o elaboración de bienes. Entonces, los costos, cuando incurrimos en los costos, cuando invertimos de nuestros ingresos para hacer el proceso de producción o adquirir maquinarias para la producción, por eso se dice que son erosiones, que son cantidades que vamos usando a través del tiempo, pero obviamente eso se va a ver representado en el futuro en mayor beneficio para la empresa, porque si la empresa compra para vender, obviamente eso se va a retribuir en ingresos. O sea que los costos son recuperables en el tiempo. Los gastos representan flujos de salida de recursos, de tal forma que generar una disminución del activo. Ahí sí es distinto. Los gastos dicen que no se recuperan, que son generadores de disminución en los activos. Cuando gastamos en algo es porque es un dinero que no vamos a recuperar, y dentro de los gastos podemos decir que están los servicios, los arriendos, pero yo quiero hacer una pregunta y a la persona que me la responda en la nota del parcial, dependiendo de lo que saque, el aumento 0,5. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué hay diferencia entre los costos y los gastos? Porque los costos es el dinero que se invierte, por decirlo así, para formar el producto, para hacer el producto o en el cual se incurre para prestar el servicio. Entonces, por eso se lleva un costo y no un gasto. Pero, ¿qué los diferencia? Me dijiste que son los costos, pero ¿qué los diferencia de los gastos? Pues que el costo se recupera cuando se vende el producto o el servicio. Exacto, El gasto no. así es. Los costos son recuperables, los gastos no son recuperables. Profe, me ponen 5 en el parcial, ¿o yo? Mentiras. Bueno, hablemos de los principios de los estados financieros. ¿Cuáles son los principios de los estados financieros? Los datos contables deben expresar en términos de dinero. O sea, en los estados financieros no puede haber ningún otro dato que no sea expresado en términos de dinero. Pero pero a pesar de ello, es conveniente presentar información adicional que ilustre los efectos de la inflación en los estados financieros. O sea, presento estados financieros, pero los soporto con análisis de situaciones que me permiten establecer por qué los números que están dentro de los estados financieros se están viendo afectados, sea de forma positiva o de forma negativa. Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble. Obviamente, debemos encontrar dentro de los estados
la partida doble de cada transacción que deben en el debe y en el haber. O sea, debe haber una justificación de lo que estamos ilustrando a través de los estados financieros. La empresa es una entidad distinta de sus dueños. Un principio del estado financiero, y esto quiero que se lo graben. La empresa es una entidad distinta a sus dueños. Sus dueños son personas naturales y la empresa es persona jurídica. ¿Qué ocurre? Que no puede haber en los estados financieros información que no sea generada desde operaciones, sea desde cualquier índole de los elementos del estado financiero. Toda información que esté dentro de los estados financieros debe ir direccionada a la empresa. No puede haber ahí, no, que el socio fulano de tal se gastó tanto. No, eso no puede estar en los estados financieros. La información debe ser exclusivamente de la empresa. Se suponen las operaciones de un negocio en marcha. O sea que no podemos tener estados financieros de empresas que no existen, número uno, y número dos, de empresas que hayan existido pero que no están operando. Siempre debe ser sobre empresas que estén en plena operación. Se debe partir del supuesto de que los estados financieros son consistentes. ¿Y cómo así consistentes? Que la información que reflejan sea acorde a lo que realmente la empresa está viviendo. No sé si se acuerdan cuando hubo el desfalco de la séptima en Bogotá de los hermanos Nule. Se habla de que todos esos aprobados, esos proyectos de, de billones y billones de pesos que a ellos les aprobaron fue sobre estados financieros amañados con información que no era real. Entonces eso la ley lo castiga. Por eso el principio de que se debe partir de supuestos de que los estados financieros son consistentes de empresas que realmente estén en función. Ahora, podríamos hablar de las limitaciones de los estados financieros. ¿Cuáles serían esas limitaciones? Son informes provisionales, o sea que el estado financiero que es insumo para yo tomar decisiones al 31 de diciembre de 2022 ya no me sirve para tomar decisiones a junio del siguiente año, porque el entorno económico y financiero de la empresa ha sufrido cambios, sea a lo positivo o a lo negativo. Pero por eso se habla de que es provisional. Solo brindan información de los hechos ocurridos que pueden expresarse en términos monetarios. O sea, solo se pueden expresar en términos de dinero, sea de forma positiva o de forma negativa. No puede haber ninguna otra representación. Y esa es una limitante, porque de pronto un número no me expresa lo que un análisis estricto me puede expresar y eso me ayuda a tomar mejores decisiones. Necesidad de informar periodos cortos, lo que genera diferentes estimaciones. ¿Por qué la necesidad de informar periodos cortos? Y recuerden que todo periodo igual o inferior a un año es un periodo corto. Significa que los estados financieros están elaborados para brindar información a un año. Y esa es una limitante porque solo puedo hacer proyecciones, solo puedo planificar sobre el periodo que el estado financiero me está permitiendo, que es un año. No me permite visionar a más de un año. Se pueden hacer unas estimaciones y a través de ellas tomar decisiones. Eso podría hacerse. ¿A qué usuarios cuáles son los usuarios de los estados financieros? Los inversionistas. Quien va a invertir en una empresa no invierte si no conoce la situación financiera de la empresa a través de los estados financieros. Eso es algo inquebrantable para el inversionista, debido a que están interesados en conocer los futuros beneficios que obtendrán si adquieren o conservan un instrumento financiero, un instrumento patrimonial. Cuando al socio le importa y al inversionista le importa solo si se da cuenta que la empresa está siendo rentable. A los acreedores
y proveedores necesitan conocer si la empresa contará con el efectivo para cumplir con los compromisos de pago a corto y largo plazo. Los acreedores recuerden que acreedores son todos aquellos que ponen dinero a disposición o a través de elementos de insumo para que la empresa opere, y los proveedores son quienes nos ponen materia prima que podemos pagar de contado, o por lo general se utilizan pagos en un porcentaje de contado y un porcentaje a un corto plazo y en algunos casos a un largo plazo. Los acreedores necesitan conocer el estado de la empresa para determinar si en el tiempo en el que le van a creer o le van a proveer, la empresa está en capacidad de cumplir. Chicos, hemos evacuado el tema de los estados financieros. Todavía no vamos a profundizar en ejercicios porque quiero que hagan los trabajos, estudien la temática, interioricen qué son los estados financieros, cómo están estructurados, cuáles son sus elementos, cuáles son sus usuarios, cuáles son sus limitaciones, para que cuando ya ustedes me respondan las actividades de la semana 3, voy a colocar un parcial de preguntas tipo IFEX, selección múltiple, y también voy a colocarles un taller práctico sobre análisis de estados financieros. Yo les voy a suministrar la información, voy a tomar estados financieros reales de empresas existentes, ojalá me los pueda descargar, y ustedes van a hacer una operación de análisis y me van a tener que describir las recomendaciones para esa empresa, pero eso lo vamos a ver a la semana 3. Por ahora, bueno, espero que, no sé, estoy abierto para escuchar preguntas en relación al tema, algo que no les haya quedado claro sobre lo explicado, y ahí vamos evacuando las expectativas que tengan con relación a este tema. Soy todo oídos. Arajo, no me digan que expliqué tan bien que no tienen preguntas. Profe, hola. Entonces, esta semana, ¿cuál sería la actividad? Que no me quedó claro. Ya se las explico. Antes de explicarles las actividades, quiero saber si tienen alguna pregunta sobre la temática. No, creería que por ahora no, profe. ¿Quién respondió eso? Eliana. No, Yuri. Oh, si fue Yuri es porque explicamos bien. Profe, lo que pasa es que cuando uno explica, habla y habla, a uno se le queda un poquito la información. ¿Cuándo creería yo, por lo menos por mí, cuándo me quedarían las dudas? Cuando haga un ejercicio, cuando no entienda, pero mientras tanto, uno entiende. Gracias, Ana. Muy amable de tu parte. ¿Estás de mal genio, Ana? No, no es mal genio, profe. Lo que pasa es que he notado que con usted las clases es mucha habla y no veo, por ejemplo, unas diapositivas que me muestren ejercicios prácticos. Lo digo por mí. Yo soy de las que aprendo haciendo, viendo ejercicios, viendo cómo se hace. Entonces, con tus clases me ha pasado eso. Bueno, vuelvo y te repito. Lo que pasa es que antes de yo decirte cómo se hace una operación matemática, me gusta que conozcas qué variables la componen teóricamente. Ya desde la próxima clase, entonces empezarás a ver los ejercicios que necesitas ver. Perfecto, profe. Entonces, así yo creería que entendería muchísimo más. Muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, entonces yo voy a proceder a explicarles las actividades que van a realizar, y la próxima semana que nos veamos ya ahondamos o ingresamos a la temática que requiere a nivel práctico. Ya les comparto las actividades. Profe, igual las actividades quedan en la plataforma EVA, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, Pues mire, sí, la lógica, que sí, el análisis financiero sí es mucho también de teoría, no, primero la teoría y luego los ejercicios, Ana. Por eso es análisis, ¿no?
Así es, tienes razón. Sí, pero ni siquiera nos muestra ejercicios prácticos para uno empezar a analizar y empezar a mirar. Claro, es que desde este Ana, lado pero es puedo que mirar. mira que apenas estamos en la Claro, es segunda que semana y primero él nos está enseñando lo que son sus conceptos, lo que son los pero es que yo elementos que ya lo trae veo un claro análisis con y mi, cuáles o son las sea, de clases de niños. análisis. Ya después viene la teoría. ¿No vio que él dijo que en el parcial va a ser común Pero al compañera, estilo de unas simplemente es pruebas? un comentario. Él preguntó, yo simplemente estoy dando mi opinión. Chicas, tranquilas, no se preocupen. La próxima clase esperemos que nos vaya mucho mejor. Explicamos y yo dejo el parcial, pero el primer parcial no lo puedo hacer práctico, no les puedo dejar ejercicio porque va a ser sobre la semana 1 y la 2. Entonces, ¿qué miro? ¿Qué voy a mirar en el primer parcial? Que los conceptos teóricos ya ustedes los dominan a través de esa evaluación. El segundo parcial sí va a ser más práctico sobre análisis que deben hacer tanto primero prácticos o en números, pero esos números acompañados de un análisis escrito. Entonces ya está hoy evaluando el análisis práctico y la interpretación de ese análisis práctico. ¿Vale? Ok, profe. Así que tranquilícense. Para Ana, que no se desespere. Vamos suave. No, profe, yo no estoy desesperado. Usted preguntó, di mi opinión, Va- simplemente. Lo que pasa es que vale, Ana. yo soy de las que estudio así y soy muy, pues si me entendés, tengo que ver, tengo que hacer ejercicios para entender. Eso De es resto, profe, así es como No, yo pero aprendo. entendido, Ana, tranquila, no te preocupes. Después vamos vamos por partes. Igual ya vamos por la segunda semana, así que tranquilos. Ya conocemos los conceptos. La próxima clase voy a mostrarles un esquema de cada estado financiero y aplico el parcial teórico sobre el dominio de los conceptos. Y en la semana 4, Ana, tendrás lo que quieres. Pero necesito medir que dominas los conceptos teóricos en el parcial de la tercera semana para entonces entrar a lo práctico. ¿Vale? Claro que sí, profe, muchísimas gracias. Vale. Entonces, en esta segunda semana, chicos, van a tener esta actividad que es sobre los estados financieros. Estimado estudiante, tomando como fundamentación el capítulo 3 del libro Análisis Financiero, o sea, chicos, sí o sí deben leerse ese libro, por lo menos en ese capítulo. Es el de Córdoba Marcial. Aquí les dejé, siempre les dejo la carátula para que cuando entren a consultar el libro lo referencien mucho más rápido sobre los estados financieros y su clasificación. Usted debe presentar lo siguiente. Defina los conceptos de qué son los estados financieros, pero ojo, no copiar y pegar. Necesito es que lean y que sus argumentaciones sean propias, sean de su capacidad de análisis y capacidad de dar un punto de vista sobre un tema determinado. ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros? Ahí lo van a encontrar, pero ustedes lo van a determinar desde su capacidad de análisis. ¿Cuáles son los elementos que conforman el estado financiero? También les expliqué sobre eso, pero lo van a encontrar en la plataforma. ¿Qué debe tener en cuenta? Deberá presentar el taller en PDF. Usted lo hace en Word, pero me gusta que lo monten en PDF porque es más fácil su calificación y el archivo permanece como que muchas veces suben en Word y se desordena. La presentación deberá tener en cuenta, la presentación deberá tener en cuenta las normas Apache. Recuerden que el acuerdo de clase habla que todo debe ser sobre normas APA. Subir un archivo por persona, aunque se trabaje en grupos. Se permiten grupos de 4 personas. Profe, lo hicimos los 4, nos sentamos, cronológicamente nos encontramos a nivel virtual, determinamos en que este es el mejor trabajo que podemos presentar, PDF, pero lo montan independiente para temas de calificación, porque se me facilita a través del FIT sistema colocar la misma nota del grupo, pero de forma independiente en el sistema. Y vamos a participar en este foro. ¿Qué ocurre? De las actividades de la semana 1 y la semana 2
sale la primera nota definitiva de la formativa del primer corte. Y en la semana 3 que hagan el parcial, la formativa la cognitiva del primer corte. Y ahí damos por culminada la nota total del primer corte. ¿Queda claro eso, chicos? Sí, señor. Vale, entonces en los estimados estudiantes, en el presente foro usted debe participar sobre el siguiente tema. ¿Cuáles cree usted que es o cuál cree usted? Vamos a aclarar eso porque pueden ser varias. Vamos a darle claridad para no generarles. Vamos acá. ¿Cuáles cree usted que, bueno, cuál cree usted que es una limitación de los estados financieros? Pero chicos, no me van a decir, bueno, vamos a colocarles aquí, argumente. Vamos a ponerlo así, argumente. Usted me dice, profe, yo pienso que una de las limitaciones, ya yo di unas, pero por favor traten de hacerlo más que leerlo y escribirlo igual, traten de hacerlo desde un argumento personal. Y porque yo siempre pido que las actividades, las preguntas, aunque yo pueda copiar y pegar, sean de respuestas personalizadas, o sea, propias, es porque eso les va a permitir interiorizar los conceptos, chicos. Y mañana más tarde que ustedes en alguna reunión, en un caso de discusión dan un concepto, pues van a tener bases para dar conceptos con una buena argumentación desde su propia perspectiva y no porque me grabé algo que leí en un libro. ¿Estamos claros en eso? Totalmente de acuerdo. Vale, entonces, ¿cuál cree usted que es una limitación de los estados financieros? No le dije cuáles son las limitaciones porque yo expliqué varias. Quiero que usted me dé una desde su perspectiva y la argumente en el foro. Chicos, ustedes pueden hacer crítica constructiva o argumentativa a la opinión de otro compañero para enriquecer el debate del foro. ¿Les parece? Profe, ¿podemos o debemos hacerlo? No digo debemos, yo digo pueden. Les estoy dando la libertad de que lo hagan. Deben, Ok. es como si los estuviera obligando a que critiquen hablando constructivamente. Ya voy a borrar esto de acá. No, sino que, por ejemplo, en otras materias, pues a algunos profesores sí les gusta que interactuemos con las opiniones de otros, pues si estamos de acuerdo, obviamente, pues Sí, decir que estamos de acuerdo, pero pues sí como tratar de interactuar, sí, pero a mí me ok, gusta, vale. a mí me gusta y lo incentivo, más no lo pongo como camisa de fuerza. ¿Me hago entender? Sí, señor. Porque decir, obligatoriamente tienes que decir que tu compañero, ¿qué opinas de lo que tu compañero? Te estoy llevando a que tal vez cuando te lo pongo como camisa de fuerza, como que estoy distorsionando lo que en realidad busco cuando te digo que tienes la puerta abierta para que lo hagas, porque te vas a ver obligada a cuestionar tal vez lo que un compañero está dando con buen argumento, tú lo puedes ver diferente y tal vez tu apreciación no sea la correcta porque te estás sintiendo obligada a participar de alguna forma sobre la opinión de otro compañero. Pero si yo dejo la puerta abierta y les digo, pueden argumentar o pueden hacer crítica constructiva. Cuando yo constructiva no es que todo lo que van a decir es bueno, sino que cuando le hagan una observación a un aporte de un compañero, pues le argumenten. Y si consideran que tienen mucha razón y su aporte es válido, también le argumenten. Considero que tu aporte es muy sólido, por lo que te argumentas con tales y tales situaciones, lo que veo que permite que tu apreciación sea muy correcta, compañero, te felicito. O de forma no negativa, sino de forma correctiva, compañero, creo que tu argumento debe ser más claro, más sólido, porque no vemos dónde te está fundamentando para dar el concepto que estás emitiendo. Eso sería de esa manera.
O sea, que no sea una discusión, no parezca una discusión, sino que parezca el enriquecimiento de un tema, ¿vale? Sí, señor. Bueno, chicos, no siendo más, gracias por la oportunidad de darme para recuperar la clase. Espero ya mañana dejar la semana 3 lista, dejarle el parcial habilitado, pero bueno, visible más no habilitado, porque ya tienen, se los voy a habilitar 2 días antes de vernos, porque van a tener 2 días para hacer el parcial. Pues no tiene sentido que un parcial dure 8 días habilitado. Espero que me entiendan esa parte. Lo que sí les voy a dar es 2 intentos. ¿Y cuál nota voy a tener en cuenta? El sistema lo permite, la de mayor valor. Si usted sacó 4 o 5 y lo quiere volver a intentar, yo le aconsejo que no, porque es posible que no le salga. Pero usted sacó 2, 5, 3 y cree que le puede ir mejor, pues siempre tengo en cuenta que el sistema no tome ni el segundo ni el primer intento, sino la nota más alta. O sea que si sacó 4 y en el segundo intento sacó 3, pues el sistema le va a mantener la nota que sacó más alta en el proceso. Chicos, gracias, me gustó verlo.